Cordial salud, mi nombre es Javier Ardila y el día de hoy vamos a estar abordando el tema sobre ordenación documental. Primero vamos a partir sobre la gestión documental. La gestión documental, si son todas aquellas técnicas, procedimientos, normatividades que van tendientes a la conservación, a salvaguardar la información, a brindar acceso a la información, sí, o en su defecto a custodiar, sí, o administrar los archivos. De la gestión documental existen 8 procesos, entre los cuales está la organización. La organización se divide en 3 subprocesos. Dentro de esos 3 subprocesos nos encontramos con la ordenación. Entonces, ¿en qué consiste la ordenación? La ordenación consiste en establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales. Es decir, que yo tengo la serie de actas, ¿verdad? Entonces, para yo ordenar, si yo estoy agrupando las actas de acuerdo al departamento, porque hay que tener en cuenta que el tema de la organización consta de 3 subprocesos, como les decía ahorita. Entonces, cuando nosotros hablamos de organización de archivos, tenemos que hablar de clasificación, de organización y descripción. Si no se dan esos 3, entonces no hay organización, no estamos hablando de organización de archivos. Entonces, antes de la ordenación tuvo que darse la clasificación, y ahí es donde se da el tema de respetar el principio de procedencia o aplicar el principio de procedencia, que sería tener en cuenta, ¿verdad?, las agrupaciones documentales, las distintas agrupaciones documentales, ya sea el fondo, el subfondo, la sección, la subsección, la serie y la subserie, en su efecto las tipologías documentales que pertenecen a cada área o a cada fondo que produjo, recibió o tramitó dicha documentación. Entonces, bien, les decía que era establecer secuencias dentro de esas agrupaciones documentales. Entonces tenemos la serie de actas. ¿Listo? Pongamos que esa serie de actas es del Departamento de Comercio Exterior. Entonces se levantó el acta 1 de la reunión que se tuvo. Ya tenemos la serie, la subserie y la acta número 1. Se vuelve a tener otra reunión y miren que surgió el acta número 2, después surgió el acta número 3. Si nosotros queremos ordenar, ¿verdad?, dentro, podríamos colocar, sin ningún criterio archivístico, pues en cuanto a la ordenación, podríamos colocar la 2-3-1 o 2-1-3 y no le estamos aplicando ordenación. Cuando hablamos de la ordenación es que el acta número 1 va adelante, el acta número 2 y el acta número 3. Estamos ordenando de forma numérica, ¿sí? Entonces, hablamos de establecer secuencias dentro de la agrupación documental, y eso es lo que les decía con respecto al ejemplo del acta. Entonces, para tener en cuenta, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de ordenar? Debemos tener en cuenta si la serie es simple o compuesta. Es decir, yo tengo una serie simple, les decía, tengo las actas, son una serie simple. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las actas, pero las actas no producen más tipos documentales o más documentos que se sumen al trámite que estamos haciendo. Simplemente se levantó un acta de una reunión que se hizo, se recogió la información, se tiene en cuenta cuántas personas asistieron, qué se decidió, y hasta ahí llega el acta. Pero cuando hablamos de series compuestas hablamos de una historia, ¿verdad? La historia puede ser una historia laboral. Entonces hablamos ya sea de personal activo o inactivo en la empresa. Entonces, esas historias laborales, ¿verdad?, tienen tipologías documentales. Encontramos la hoja de vida, encontramos la cédula, encontramos exámenes médicos, encontramos certificados judiciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta el principio de orden original. ¿Y a qué nos referimos con el principio de orden original? Bueno, el principio de orden original se refiere a la ubicación física que tienen los documentos dentro del expediente, respetando el orden en que se recibieron, se produjeron o se tramitaron los documentos, a fin de dar solución a un tema, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Debemos tener en cuenta el manual de procedimientos.
El manual de procedimiento siempre nos va a explicar la forma en la que se inicia, ¿verdad? O se crea un documento o se gestiona un trámite desde sus comienzos hasta su final. Ahora bien, existen sistemas de ordenación. Dentro de esos sistemas de ordenación que existen, tenemos el sistema alfabético. Dentro del sistema alfabético está el onomástico o el toponímico. Dentro otro sistema de ordenación que tenemos es el numérico. El numérico podría ser ordinal, ¿verdad? O compuesto. Hablamos del mixto. Entonces, cuando hablamos del mixto, hablamos de cuando se combina el alfabético con el numérico. En el simple entendemos que solo se coloca de pronto el número, la secuencia del número. Pero cuando hablamos de compuesto, cuando ya se combinan, pongamos el nombre de la persona y el número de cédula, ¿verdad? Sería numérico y sería onomástico. Cuando hablamos de que el cronológico entraría en el compuesto, entonces ya no solamente sería la factura número 1, sino que ya sería la factura 1 del 2002 del mes de enero del día número 13, o 3 de enero de 2002. Ya no sería solamente la factura número 1. Cuando hablamos de cronológico, estamos incluyéndole el tiempo, ¿verdad? O la fecha en la que ese documento se produjo. Y entonces ya se vuelve como un poco más compuesto el nombrar, digamos que la ordenación en cuanto a ese sistema que vamos a establecer en ese expediente. Listo, entonces decíamos que existen sistemas de ordenación. Dentro del alfabético, cuando hablamos de onomástico, hablamos de nombres, hablamos de temas. Entonces, si yo hablo del onomástico, si yo tengo 10 personas en mi clase, ¿verdad? En una clase o en una charla que yo esté proporcionando o en un equipo de trabajo, si yo quiero ordenar a estas personas, por ejemplo, yo me llamo Avir Ardila, entonces empezaría por mi apellido, Avir Ardila, Avir de Jesús. Entonces ya yo empezaría a ordenar onomásticamente el grupo de personas que tengo, es decir, por su nombre. Eso lo podemos hacer con instituciones, con empresas, y lo podemos hacer con el nombre de las personas. El toponímico indica más que todo para lugares, ¿sí? Lugares, países, ciudades, regiones, etc. El numérico, el compuesto, bueno, ya se los he explicado hace poco. Dentro de esto nos solicitaron dos ejemplos, ¿verdad? Diferentes al cronológico. El cronológico lo explicamos ahorita. Pero quiero tomar el alfabético toponímico. Ejemplo, yo soy del país de Colombia, específicamente de la región Caribe, del departamento del Atlántico, de Barranquilla, del barrio Simón Bolívar y vivo por la carrera 10B. Entonces este sería el orden en cómo estaría ubicado, por así decirlo, el lugar donde vivo. Entonces cuando hablamos del toponímico, hablamos de lo que es la parte geográfica. Entonces ese es el ejemplo de uno de los sistemas de ordenación que elegí. En cuanto al sistema numérico, ¿verdad? Si yo elijo la factura número 1 de manera en la parte ordinal, pues yo tengo la factura número 1. Entonces yo elegí la factura número 2 y la factura número 3, así sucesivamente. Simple, ordinal, muy simple la forma de ordenación de la factura dentro de ese expediente. Para mí va a ser así. Por otro lado, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Listo. Yo tengo mi expediente, ¿verdad? Entonces mi expediente ya está dentro de las agrupaciones documentales, ya se clasificó y demás. Pero entonces, ¿cómo lo hago? Ejemplo del expediente, tengo contratos de arrendamiento, de la serie de contratos. Entonces, en mis tipologías documentales yo tengo el contrato de arrendamiento, tengo el anexo número 1, descripción de la propiedad, tengo el anexo número 2, condiciones de pago, tengo el recibo de pago del alquiler del primer mes, el recibo de pago del alquiler del segundo mes, el acta de entrega de llave. Entonces,
yo necesito ordenar ese expediente por dentro. ¿Qué voy a hacer? Entonces, tengo en cuenta que eso tiene grapas, tengo en cuenta que eso tiene clic, tiene una cantidad de cosas, ¿verdad? Que a la final lo que hacen es que, lejos de mitigar el tema del deterioro, del biodeterioro del documento, lo que hacen es acelerar el proceso de deterioro del mismo, valga la redundancia. Listo. Entonces yo tengo, ¿qué voy a hacer? El primer documento que abrió el trámite para mí fue mi contrato de arrendamiento. Eso le siguen otros documentos en la descripción de la propiedad, las condiciones de pago. Yo voy a colocar el acta de entrega de llaves, lo coloco después del anexo número 2. Y el recibo del pago del alquiler lo pongo después porque eso es lo que me va llegando una vez. O sea, yo preparé primero la documentación de mi trámite. Y en respuesta de eso, pues van a surgir los recibos de pago. Entonces, dentro de esto que tengo que hacer, yo empiezo a foliar. Entonces, el contrato sería mi hoja número 1. Le asigno el número consecutivo o la numeración, por así decirlo, de la foliación en la parte derecha de la cara, de la primera cara del folio. Asimismo, el anexo número 1, como son diferentes tipologías documentales, yo le asigno al contrato. Si el contrato tiene 6 hojas, yo le asigno 1, 2, 3, 4, 5, 6, si tiene 6 folios. Si el anexo tiene un folio, entonces 1. Si está el anexo número 2, entonces le pongo 1. ¿Sí? Porque estamos hablando de tipologías diferentes dentro de un mismo expediente. Estamos hablando de una serie compuesta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya yo lo folié. Después de que yo lo folio, yo entro a rotular. Es decir, que ya yo le coloco, a través del sistema de ordenación, ya yo le asigno un nombre o una forma de localizar esa documentación o de recuperar esa información que pues tengo dentro de ese expediente en mi archivo. Entonces, recordemos que tenemos en cuenta, tuvimos en cuenta el principio de procedencia, tuvimos en cuenta el principio de orden original. ¿Por qué? Porque respetamos, ¿verdad?, el orden en que se fue produciendo cada documento en dicho trámite. Por otro lado, ¿verdad?, y que es muy importante, serían las condiciones que debe albergar un archivo. Entonces, dentro de eso tenemos las condiciones generales. Dentro de las condiciones generales que podemos abarcar lo siguiente. Listo, dijimos que el principio de procedencia y el principio de orden original, eso hay que respetarlo, jamás podemos volarnos esa parte. Entonces, dentro de las condiciones generales, respetar el principio de procedencia y el principio de orden original. Segundo, tener personal capacitado. Nosotros no podemos poner a administrar a cualquier persona al archivo. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya gente idónea capaz de salvaguardar la información. Asimismo, ¿verdad?, el acceso y la transparencia, recordemos que el tema de garantizar el servicio a la información es también uno de nuestros propósitos como archivistas. Asimismo, el tema de ser muy transparentes en cuanto a la información que manejamos. Hay condiciones estructurales. Dentro de esas condiciones estructurales tenemos que tener en cuenta que nuestra construcción debe ser antisismo, o sea, debe aguantar lo que sea. Por otro lado, también tenemos que usar materiales ignífugos. También tenemos que establecer medidas de seguridad o un sistema de seguridad. Dentro de los controles ambientales, recordemos que la temperatura, ¿verdad?, y la humedad es importante. Debe haber un rango, ¿verdad?, de temperatura de 18 a 22 grados centígrados. Y en cuanto a la humedad, debe haber una humedad relativa de esa parte, bueno, listo. Y bueno, entonces el área debe ser un área ventilada, debe tener iluminación y también tenemos que tener un control de plagas. ¿Por qué es importante el control de plagas? Recordemos que nosotros debemos tratar de mitigar cualquier tipo de biodeterioro en nuestra documentación. Entonces, constantemente nosotros tenemos que estar haciendo procesos en nuestro archivo, tenemos que estar moviendo, tenemos que estar limpiando, tenemos que estar usando el deshumidificador para controlar el tema de la temperatura en el ambiente, la humedad. Tenemos que estar midiendo eso. Tenemos que tener, pues, el tema de control de incendios. Básicamente, o sea, eso sería todo lo que es necesario para un archivo. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero haya sido de mucho enriquecimiento este video.
Chao.